Buen día, ¿cómo les va? Al final de cuentas somos bastantes igual, ¿eh? De acá se ve bastante lleno el lugar, damos gracias a Dios por eso también. Como bien dice, o mejor dicho, decía Gustavo, el tema que comenzaremos hoy en este mes, para este mes será el libro de Jonás. Y vamos a ver el capítulo 1. Allí los chicos de sonido, de multimedia, me van a estar ayudando con el power porque no tengo el botoncito, no lo traje. Así que cuando quieran arrancar... no lo veo en pantalla. No lo tengo en pantalla, me va a ser muy útil. Ahí está, perfecto. Gracias. Bien, vamos con una breve introducción antes de entrar de lleno en el capítulo. Muchos críticos, al hablar de Jonás, descartan la historia. Dicen que no puede ser una historia verdadera, que no puede ser una historia real y la consideran más bien una alegoría, un mito, una parábola, incluso... muchas gracias. Una parábola, incluso hasta la han considerado un sueño o un cuento también, un cuento para niños. Sin embargo, tenemos que decir que tenemos evidencia en el mismo libro de Jonás y también evidencia externa, fuera de los libros de Jonás, del libro de Jonás, que nos puede asegurar que la historia es verídica. ¿Sí? El libro no es una alegoría, no es un mito, no es una parábola, porque menciona datos relevantes y específicos que no existirían si el relato fuera alegórico. Por ejemplo, menciona el nombre del padre de Jonás en el capítulo 1, versículo 1, menciona el nombre del padre de Jonás. También menciona lugares, específicamente ciudades que realmente existieron. Y ya con solo esos dos datos podríamos asegurar y aseverar que el libro es verídico. Pero, como les decía, aparte de esos datos que están en el libro de Jonás, tenemos también en 2 de Reyes 14:25 un versículo, yo lo tengo aquí para leerlo, si alguien quiere también leerlo, acompañarme, no tengo ningún problema. 2 Reyes 14:25 habla sobre Jonás, habla sobre su padre y habla sobre su lugar de nacimiento. Miren, allí dice en 2 Reyes 14:25, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. No habla de que Jonás lo hizo, sino del rey del momento. Conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, y aquí está lo interesante, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Allí, en este libro 2 de Reyes, aparece nuevamente el nombre de Jonás y el nombre de su padre, Amitai. Y obviamente no es una casualidad. Pero también nos da la data de donde él había nacido en Gat-Efer. Y se nos dice que era un profeta conocido, que ya había hablado a la nación
había profetizado algo de parte del Señor y se cumplió la profecía de Jonás. Y por último también podemos ver que no es una alegoría ni un mito o un cuento, porque el Señor Jesucristo mismo hizo mención de Jonás como un personaje real. Como un personaje real, histórico y profético. Allí en Lucas 11, 29 y 30 leemos: y apiñándose las multitudes comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Allí ya está haciendo mención de Jonás. El verso 30 del capítulo 11 de Lucas dice: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Vemos cómo Jesús habla de Jonás como si fuera una persona real, y es que lo fue. Y en el verso 32 de ese mismo capítulo dice: los hombres de Nínive, allí ya está hablando de la ciudad a donde había sido enviado Jonás a predicar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar, hablando precisamente de su persona, ¿no? El Señor Jesucristo. En este aspecto no nos queda ninguna duda sobre la historicidad, sobre la veracidad de esta persona, Jonás. En segundo punto, tenemos que ver la autoría. Y vamos a ver que no hay un autor mencionado en el libro. En muchos libros aparece ya directamente en la primera parte quien escribe, especialmente en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero en este caso no hay en el libro de Jonás mencionado un autor. Sin embargo, hay opiniones divididas, como siempre las hay. Algunos dicen que no pudo haber sido Jonás el autor, ya que el libro se relata en la mayor parte en tercera persona, o sea que como que si alguien estuviera hablando de otra persona, como si alguien estuviera hablando de Jonás, en tercera persona. Pero están los otros que dicen que sí, Jonás pudo haber sido el autor porque la oración en el capítulo 2, allí donde Jonás se encuentra dentro del gran pez, está en primera persona. Y es un detalle muy interesante, junto a otros en el libro, porque solo podría saberlo quien fuera protagonista principal del hecho, en las palabras exactas de la oración. Entonces está el bando que dice que no, porque el 80% está en tercera persona, y está el bando que dice que sí, porque la oración específicamente y detalles específicos del libro, porque la oración está en primera persona y detalles específicos del libro, solamente podría haber sabido quien fuera protagonista de aquel acontecimiento, ¿no? O sea, Jonás. Ahora, ¿por qué se incluye a Jonás en los libros proféticos cuando claramente es un libro histórico? Seguramente muchos, si no todos, habremos leído el libro de Jonás en alguna ocasión. Se habrán dado cuenta de que no hay una profecía, a excepción del mensaje de Jonás a los ninivitas. Podemos decir que el 98% del libro es historia. Es la historia de Jonás. Decía que si cada uno de ustedes lee este libro se encontrará con más historias que profecías o mensajes de Jonás.
De hecho, el mensaje que encontramos es, lo que dice Jonás, simplemente es, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Fin del mensaje. Es todo el mensaje, o la profecía, si se quiere, que nos habla el profeta Jonás en su libro. Entonces, ¿por qué es considerado un libro profético y no histórico? Y es interesante este punto. Es considerado profético porque la historia de Jonás misma es un cuadro profético. Repito, la historia de Jonás mismo es un cuadro profético. ¿De qué? De la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, pero también de la nación misma de Israel, de su obstinación, de su no arrepentimiento. Entonces, por eso es que este libro es considerado profético y no histórico. Jonás es el único profeta que fue enviado a predicar fuera de su nación. Pero más que nada, este libro no se caracteriza por esa predicación, como les decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida, toda la predicación. Más que nada no se caracteriza por la predicación a Nínive, sino por las vivencias de Jonás en el transcurso de su misión. Todo lo que él tuvo que pasar, por todo eso que él tuvo que pasar. En esas experiencias vividas está el mensaje que Dios quería comunicar, no solo a Israel, sino a nosotros en la actualidad, hoy en día. Entonces no veremos un mensaje profético verbal, sino más bien vivencial, experimental, podríamos decir. Dios quería mostrar una gran lección a su pueblo, al pueblo de Israel, que se jactaba de tener a Jehová como su Dios. ¿Sí? En la antigüedad, cada nación tenía su Dios. Y cada nación se jactaba de su Dios. Israel no era aparte de esto. También se jactaba de Jehová como su Dios. Pero sin embargo no le obedecía. No se arrepentía de sus pecados. Tampoco hacía caso de su palabra por medio de los profetas. En cambio, Nínive, y esto lo vamos a ver en el transcurso del mes, a la sola predicación de Jonás supo arrepentirse y temer al Dios vivo y omnipotente. Esto también es algo extraordinario. Repito, lo vamos a ver en el transcurso del mes al hermano que le toque aquel capítulo. El pueblo de Israel tantas veces fue llamado al arrepentimiento, sin embargo, era cíclico. Vez tras vez caía, volvía a caer. Cuando vemos que en una sola predicación el pueblo entero de Nínive se convirtió, temió a Jehová y cambió su manera de vivir, por lo menos por un tiempo. Jonás, al estar en el vientre del pez, es un tipo de Cristo, de su muerte y su resurrección. Jonás es un tipo de Jesucristo al ofrecerse a sí mismo a morir en lugar de otros, pero con la diferencia de que él sí era culpable. Dice un escritor, un comentarista, que el libro de Jonás se acerca más a las enseñanzas del Nuevo Testamento que cualquiera otra de las escrituras hebreas, porque su tema central es que Dios está interesado en todas las personas, sea cual fuere su nacionalidad o raza, y espera que aquellos que lo conocen
se dediquen a compartir ese conocimiento. Muy bien, hecha esta introducción, pasaremos a leer, a ver un bosquejo primeramente de los versos del capítulo 1. Esto es un bosquejo personal. Podemos ver en los versos 1 y 2 un divino mensaje. Versos 3 al 5, una decisión equivocada. Versos 6 al 8, una difícil prueba. Los versos 9 al 13 vamos a ver una declaración dudosa. Y en los versos 14 al 17 no es una película, pero vamos a ver un destino final. Vamos a leer entonces, hermanos, versículos 1 y 2, y así luego sucesivamente, según el bosquejo nos toque, leeremos la parte que nos corresponde. Versos 1 y 2 del libro de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Estamos viendo un divino mensaje, el mensaje de Dios. Levántate y ve. Dios encomienda a Jonás. Vino palabra de Jehová, es una expresión típica, una expresión usual de parte de Dios hacia sus siervos, sus profetas. Y levántate también, es una fórmula común de Dios para hablar a varios de sus profetas. Cada vez que Dios llamaba a un siervo es porque tenía un mensaje para una persona o para un pueblo. Generalmente ese mensaje era una advertencia a dejar el pecado. Para poder disfrutar de la misericordia de Dios. Ahora, Jonás escuchó el mensaje. Y esto es importante saberlo. Jonás escuchó clarito el mensaje. No había, como se dice, teléfonos descompuestos ahí. Levántate y ve a Nínive. Por si te queda alguna duda, aquella gran ciudad. ¿Sí? Ve a Nínive, a la gran ciudad. Jonás escuchó bien el mandato de Dios. Tenía que ir a ese lugar. Entendió perfectamente lo que Dios le mandaba hacer. No había ningún lugar a dudas. Jonás entendió. En este caso, Dios quería hablar a Nínive, ya que su maldad había subido hasta su presencia. Hermanos, a Dios no solamente le afecta la maldad de su pueblo, sí que le afecta la maldad de su pueblo, pero no solamente la de su pueblo, sino la maldad del mundo, la maldad de las naciones, así como en su momento destruyó Sodoma y Gomorra. Ahora estaba queriendo anunciar por medio de Jonás a Nínive, que también su maldad había llegado hasta su presencia. Pero qué maravilloso es el Señor, que siempre da una oportunidad. 1, 2, 3. El Señor da oportunidades para poder arrepentirse, para el arrepentimiento, porque su misericordia es más grande de lo que podemos imaginar. Y cantamos un coro que habla de la grandeza de Dios, de lo que no nos podemos imaginar, su amor, su misericordia, su gracia. Qué maravilloso.
Este era el divino mensaje, el mensaje que Dios quería que Jonás vaya a predicar a Nínive. Qué bueno es que Dios advierte. Miren si Dios no advirtiera y tomara de repente las decisiones de castigar a su pueblo o a cualquiera sea. Domingo tras domingo, Dios anuncia y da oportunidades en este lugar para aquellos que no tienen a Cristo aún, de poder aceptarle en su corazón, para que no vayan a la destrucción eterna en el infierno. La misericordia de Dios. Esa misericordia tenía que ir Jonás a predicar a Nínive. Pero vemos que Jonás toma una decisión equivocada en el punto 2. Leemos los versos 3 al 5. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Uno puede decir, wow. Jonás se levantó. Sí, Dios le dijo, levántate. Se levantó, pero no fue a Nínive. Fue en dirección contraria y tenía un mapita, pero me olvidé de agregarlo, que nos marcaba el mapa la distancia que había desde donde él estaba, donde Jonás estaba, hasta Nínive y la distancia hasta Tarsis. Eran casi 3 veces más lejos quedaba Tarsis que lo que le quedaba a Nínive. Muchos comentaristas dicen que Tarsis quedaba al sur de España, justamente allí donde quería ir también Pablo, porque se consideraba el fin del mundo. O sea que Jonás quería irse al fin del mundo con tal de no hablarle a los ninivitas, con tal de no llevarle el mensaje que Dios le había dado. Se levantó para huir de su presencia, para huir de la presencia de Dios. Y es algo un poco raro esto, porque es que Jonás, nos preguntamos, ¿Jonás no sabía que no se puede huir de la presencia de Dios? ¿No nos podemos escapar de la presencia de Dios? Estemos donde estemos, estamos siendo vistos por Él, oídos por Él. Salmo 139, 7. Así dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El verso 12, aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No nos podemos esconder de Dios. No sé en qué estaría pensando Jonás, y podemos hacer muchas suposiciones. Quizás él se quería alejarse lo más posible de Nínive para que
Dios envíe a otro. Si estoy lejos no me va a enviar. Quizás lo pensó. Y me pregunto, ¿no ha pasado por nuestra mente a veces el hecho de hacernos los distraídos para no hacer lo que Dios nos pide? Pretendiendo que lo haga otro, pretendiendo que Dios envíe a otro. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas hoy? ¿Qué es lo que te está pidiendo? Podés ser un Jonás obediente o podés ser un Jonás que quiere huir a Tarsis. Quizás lo que me pide Dios no es lo que yo quiero, no es tan divertido. Quizás lo que me pide Dios sencillamente no me agrada y para eso están los demás. Y hago lo que yo quiero, lo que a mí me parece más divertido. Los trabajos de Dios no se tratan de divertidos o no divertidos. Los trabajos de Dios son adoración y alabanza para Él. Sea el trabajo que sea, es para su gloria. Ahora Jonás huyó. En lugar de ir a Nínive, que le quedaba como a 800 kilómetros, decidió ir a Tarsis, que quedaban como a 3.000 kilómetros. Pero antes de hacer especulaciones, tenemos en la Biblia, en el mismo libro de Jonás tenemos el por qué Jonás no quiso ir a Nínive. Y me adelanto unos capítulos al 4, verso 2. ¿Por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Jonás 4:2 dice, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esa fue la razón por la que se fue a Tarsis y no a Nínive. ¿Cómo puede ser que sabiendo esto de Dios, Jonás huya y no predique en Nínive? Es porque era un hombre muy patriótico, como les decía hoy. Dios era para ellos exclusivo de Israel y no podía ser Dios de otras naciones. Entonces era preferible que Dios destruya a las demás naciones para que ellos se pudieran jactar de su Dios. Ellos no querían que Dios fuera el Dios de otros pueblos. Además, era posible que Nínive en algún momento se volviera contra ellos y los someta bajo yugo de esclavitud. También en caso de arrepentirse Dios del castigo a la ciudad de Nínive, Jonás podía llegar a ser tomado como un falso profeta. Aquel que una vez profetizó y se cumplió su profecía. ¿Qué iba a pasar ahora si profetizaba y se arrepentía Dios del castigo a Nínive? Lo cual sucedió. Tenía también su orgullo nacional y personal. Jonás. Y la pregunta es lo que me llama la atención al presente. ¿Nosotros tenemos a Dios? ¿Conocemos cuál es el mensaje que nos dio Dios para poder compartirlo? ¿Sabemos que Dios es un Dios clemente y misericordioso? ¿Tardo para la ira y grande en misericordia? Ahora, entonces debemos compartir el Evangelio. Debemos hacerlo. No podemos ser como Jonás y quedarnos con el mensaje que deberíamos anunciar. No podemos ser como Jonás e irnos, huir de la responsabilidad que Dios
nos dejó. No, no podemos. No debemos hacer eso. Jonás pagó un pasaje para descender. Y cuando Jonás pagó al cobrador, no sabía que ese iba a ser el peor viaje de su vida, el viaje más costoso. Salía mucho más barato ir hacia Nínive que hacia Tarsis por la distancia. Pero a él no le importó. El viaje a Tarsis le resultó mucho más caro en precio y en experiencia de vida también. ¿Sabes qué? Se paga muy caro la desobediencia a Dios. Al principio parecería que no, pero al final te das cuenta que la desobediencia a Dios se paga muy, pero muy caro. En la palabra de Dios vemos que la palabra descendió muchas veces tiene una connotación espiritual. Muchas veces tiene una connotación espiritual. Lo vemos a Abraham descendiendo a Egipto. Y nos habla, la palabra descendió a veces de descender en lo espiritual, de alejarse de la voluntad de Dios. Así dice el libro, descendió a Jope. Y su carrera fue descendiendo cada vez más y más, porque lo vemos después descender al mar y después descender en el vientre del mar hasta el fondo del mar. Y descendió y descendió y descendió. Ahora decía que la palabra descendió en la Biblia tiene la connotación espiritual de alejarse de la voluntad de Dios. Y justamente Jonás quiso huir de la presencia de Dios, como decíamos hoy. Quiso huir de la zona donde él creía que Dios actuaba, como si Dios no lo iba a encontrar. Quiso alejarse para no ser utilizado por él. El camino de la desobediencia siempre es más caro. Hermanos, servir a Dios puede costarnos mucho, pero no servirle, haciendo oídos sordos a su llamado, puede traer consecuencias más desastrosas aún. Por favor, medita en estas palabras. Miren, dice que se levantó una feroz tormenta y que parecía que el barco se iba a partir en dos. Cada uno de los marineros clamaba a su Dios. Dioses falsos que no existían, pero cada uno de ellos expresaba su fe de la manera que había sido enseñado. Pero no podían hacer nada esos dioses. Pero la persona que sí conocía al Dios vivo y verdadero prefirió irse a dormir. Vean esto. La persona que tenía, por decirlo de alguna manera, la solución en sus manos, prefirió irse a dormir. Hermanos, ¿no será que en medio de las turbulencias del mundo nosotros estamos durmiendo? El mundo nos necesita de nuestro Dios, porque los dioses del mundo no son nada. Pero nuestro Dios es el Dios vivo y verdadero, el único que tiene la solución, el perdón de los pecados, la vida eterna. No durmamos como Jonás. De esta manera avanzamos al punto 3, la difícil prueba. Jonás 6 al 8, capítulo 1. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? La experiencia de Jonás es una prueba notable de que es imposible escapar de Dios. Lo que ya hemos leído en el Salmo 139.
El profeta desobediente se había ido a dormir pensando que había logrado escapar de la presencia de Dios. No se había dado cuenta que Dios estaba presente allí y Dios estaba obrando mediante la tormenta para frustrar los planes de Jonás. Y una vez más pregunto aquí, ¿no será que nos encontramos escapando de Dios, de su presencia o de la misión que tiene para nosotros? ¿No será que habremos bajado al interior de la nave para escondernos creyendo que Dios no ve? Tuvo que venir el capitán de la nave para despertar y pedirle a Jonás que orase a su Dios por si acaso éste tuviese misericordia. Jonás dormía literalmente, pero también espiritualmente, al no clamar a Dios. Pero intencionalmente no quería clamar. Intencionalmente no quería clamar a Dios, porque sabía que estaba en falta. Y lo vemos, porque una vez despertado Jonás, no vemos que él se apunte con los demás marineros a elevar oraciones a su Dios. No lo hace. Por eso tenemos en este punto una dudosa declaración de parte de Jonás. Versos 9 al 13. Él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se embravecía más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Una declaración dudosa. Perdón, volví atrás. Jonás dice: soy hebreo y temo a Jehová. Uno diría, algo no cuadra bien acá. Está bien, sos hebreo, pero temes a Jehová. Decir temo a Jehová y hacer lo contrario a lo que Él manda es desde ya una contradicción absoluta. Decir temo a Jehová y hacer lo contrario es decir, no estoy temiendo a Jehová, hago la mía. Temer a Jehová y vivir el cristianismo como se nos antoja es una contradicción. Decir que soy cristiano, decirle al mundo que soy cristiano, pero vivir como se me antoja, es una absoluta contradicción, hermanos. Cuidemos el testimonio. Jonás les cuenta todo. Les cuenta la causa de la tempestad. Es él. Y como decíamos hoy, no se pone a orar. No se pone a clamar a Dios, a pedirle perdón por su decisión equivocada. ¿Qué se le ocurre? Ser echado al mar para que se aquieten las aguas. Está bien, las aguas se aquietaron. Pero nunca se le ocurrió orar. No se le ocurrió volver a punto cero para ir a Nínive, decirle quizás al capitán: volvámonos, que tengo una misión. Miren, Jonás prefirió morir ahogado antes que orar y arrepentirse en ese momento. Tírenme al mar,
échenme al mar. Prefiero morir antes que ir a Nínive. Todavía su obstinado corazón le dictaba lo que tenía que hacer. Se aferró a su pecado sabiendo que sufriría consecuencias aún más desastrosas antes de arrepentirse de su mala actitud. ¿Hasta dónde puede llegar a endurecerse el corazón humano? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Vamos a esperar que nos vengan desastres en la vida para arrepentirnos de nuestras malas actitudes delante del Señor? Miren, los marineros muestran compasión por Jonás porque no lo quisieron echar al agua. Algo que él no había tenido con los habitantes de Nínive, compasión. Los marineros que no conocían a Jehová lo demostraron con Jonás. No lo querían echar al agua. ¿Cuántas veces aún los que no conocen a Cristo actúan mejor que los creyentes en diversos aspectos? Es cierto. Y muchas veces vemos gente que es tan buena, por así decirlo, y decimos, solo le falta a Cristo. Qué buen cristiano sería. Hay mucha gente que actúa de mejor manera que muchos cristianos. Los marineros al principio no le hicieron caso y trataron de salvar a todos, incluido al culpable, a Jonás. Pero no se daban cuenta que estaban luchando contra Dios. Nunca iban a ganar. Si hay alguien en esta mañana que está luchando de alguna manera contra Dios, si Dios te está llamando ya hace un tiempo para el perdón de los pecados, ten en cuenta que no le vas a poder ganar. Podés negarte, podés remar contra la corriente, pero a Dios no le vas a poder ganar. Peor aún, las consecuencias van a ser desastrosas para tu vida. Y llegamos al final. Donde hay un destino final. Llegó el punto en que los marineros se dieron por vencidos. 14 al 17. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Llegó el punto en que los marineros se dieron por vencidos. Se dieron cuenta de que cada vez se les hacía más difícil navegar contra la tormenta. Entonces decidieron echar a Jonás al mar, no sin antes elevar una plegaria a Jehová, para no resultar culpables de su muerte. Pero a la vez reconocieron la soberanía de Dios al decir, Jehová ha hecho como Él ha querido. Ellos terminaron haciendo la voluntad de Dios. Terminaron echando a Jonás de la barca. Y cuando el mar se calmó, adoraron al Señor. Es algo difícil de comprender el hecho de que Dios obre en los corazones de las personas de nuestro alrededor, a pesar de nuestros errores y falencias. Solo se puede comprender si entendemos que nuestro Señor es inescrutable. No le podemos comprender. Bien, Jonás es tirado al mar, pero Dios tenía preparado un gran pez
que lo tragase. Y acá viene la palabra que sucede en muchas películas. Continuará el domingo que viene. Pero tenemos algunas conclusiones prácticas. Como dice en la pantalla, ¿seguiremos en nuestra obstinación de no hacer la voluntad de Dios? ¿Seguiremos en nuestra obstinación de no hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos cosechar el fruto de nuestro pecado? Esperemos que no. ¿Saben qué? Mientras leía este libro una y otra vez y los comentarios, pensé que Dios supo en todo momento lo que iba a pasar, ¿no? Dios no es ninguno improvisado, Él sabe todo. Pero Dios supo en todo momento y es por eso que utilizó la historia. Hizo esta historia profética de alguna manera. Por eso dejó que el curso de las cosas siguiera adelante, para cumplir sus propósitos en aquel tiempo, pero para dejarnos enseñanzas en la actualidad. Vemos que el eludir el deber o la responsabilidad no es eludir el dominio de Dios. Vemos que las circunstancias aparentemente favorables no proporcionan una excusa para la rebeldía o para no hacer la voluntad de Dios. Vemos que huir de Dios y del deber de hacer su voluntad siempre es más costoso que obedecerle. Siempre va a ser más costoso que obedecerle. Y una última reflexión en esta mañana. Quiero que te vayas pensando en que vos sos Jonás. ¿Vieron que a veces dicen todos somos esto, todos somos...? Bueno, hoy todos somos Jonás. Pero hay dos clases de Jonás. Hoy todos somos Jonás. Quiero que pienses cuál Jonás sos. El Jonás que recibe el mandato de Dios y se apresura a cumplirlo, o el Jonás que recibe el mandato de Dios y se apresura a huir de su presencia. ¿Cuál Jonás sos? Quiera Dios guiarte a ser el Jonás correcto en esta mañana y siempre. Amén.